La Sagrada Familia habitaba las salas de un gran edificio, sostenido por un lado por gruesas columnas de poca altura, unas de canto recto y otras redondas. Bajo las columnas habitaban muchas personas. En la parte alta, encima del edificio, había un camino por el que se podía transitar, y enfrente un gran templo de ídolos con dos patios, delante de un espacio cerrado por un lado y abierto por otro. Bajo una hilera de gruesos pilares, había hecho José una construcción liviana de madera, dividida en varias partes por medio de tabiques, donde habitaba la Sagrada Familia. Noté por primera vez que detrás de aquellos tabiques tenían un altarcito ante el cual oraban. Era una mesa pequeña cubierta por un paño rojo y otro blanco transparente. Encima pendía una lámpara. Más tarde vi a José, ya bien instalado, allí y que a menudo salía afuera a trabajar. Hacía bastones con pomos redondos en la extremidad, cestos y banquitos de 3 pies, y levantaba tabiques livianos con ramas entrelazadas y tejidas. Las gentes del país las untaban con un baño especial y las utilizaban para dividir las viviendas en compartimientos, contra los muros y aún dentro de los muros, que eran de mucho espesor. Con tablas delgadas y largas hacían torrecitas livianas de 6 y 8 lados, terminados en punta con adorno redondo por remate. Una parte quedaba abierta de modo que podía una persona refugiarse dentro como en una garita. Tenían escalones por fuera para poder subir hasta la punta de la torre. Delante de los templos de los ídolos y sobre las azoteas vi estas torrecitas, que parecían refugios para guardianes como defensa contra los ardores del sol. Vi a la Santísima Virgen ocupada en trenzar alfombras y en otros trabajos para los cuales se servía de un bastón como pomo. Me parecía que hilaba o hacía otra labor semejante. Vi a menudo gente que iba a visitarla y a ver al niño Jesús que estaba a su lado, en el suelo, en una cunita. Esta cunita la vi con frecuencia colocada sobre una tijera parecida a la de los aserradores. He visto al niño graciosamente acostado, y una vez lo vi sentado mientras María tejía a su lado, teniendo junto a sí una cestilla con utensilios. Había otras 3 mujeres allí. Los hombres que se habían refugiado en la ciudad ruinosa vestían como aquellos que hilaban algodón que vi cuando fui al encuentro de los Reyes Magos, pero estos llevaban unos vestidos cortos en torno del cuerpo. Vi muy pocos judíos, rondando con precaución, como si no tuvieran autorización para habitar la ciudad. Al norte de Heliópolis, entre la ciudad y el río Nilo, que se dividía en varios brazos, estaba el país de Gesén. Allí había un lugar entre 2 canales donde vivían muchos judíos que habían degenerado en la práctica de la religión. Como varios conocían a la Sagrada Familia, María hacía para ellos toda clase de labores femeninas con que ganarse el sustento. Estos judíos de Gesén tenían un templo que comparaban con el de Salomón, pero que era muy distinto. Vi otras veces a la Sagrada Familia viviendo en Heliópolis, cerca del templo de los ídolos, de que ya he hablado. José había construido no lejos de allí un oratorio para los judíos, porque antes de llegar José no tenían lugar donde ejercer su culto religioso. El oratorio terminaba en una cúpula liviana que se podía abrir al aire libre. En el centro había una mesa donde colocaban rollos escritos. El sacerdote o escriba de la ley era un anciano. Los hombres se colocaban a un lado y las mujeres a otro cuando se reunían para rezar. Vi a la Virgen Santísima la primera vez que fue con el niño al oratorio. Estaba sentada en el suelo, apoyada sobre un brazo. El niño Jesús vestido de celeste estaba delante de ella,
con las manecitas juntas sobre el pecho. José parábase detrás de ella, cosa que hacía siempre, a pesar de que los demás se sentaban. Me fue mostrado el niño Jesús cuando era ya grandecito y recibía la visita de otros niños. Ya podía hablar y corretear. Estaba casi siempre al lado de José y lo acompañaba cuando salía. Tenía un vestidito semejante a una túnica hecha de una sola pieza. Como habitaban junto a un templo de ídolos, algunos de ellos cayeron hechos pedazos. Había quienes se acordaban de la caída de aquel gran ídolo que estaba delante de la puerta cuando ellos llegaron y atribuían el hecho a la cólera de los dioses contra ellos. A causa de esto tuvieron que sufrir muchas molestias y persecuciones. 83. La matanza de los inocentes. Se apareció un ángel a María y le hizo conocer la matanza de los niños inocentes por el rey Herodes. María y José se afligieron mucho, y el niño Jesús, que tenía entonces 1 año y medio, lloró todo el día. Es sabido lo siguiente: como no volvieron los reyes magos a Jerusalén, y estando Herodes ocupado en algunos asuntos de familia, sus temores se habían calmado un tanto. Pero cuando regresó la Sagrada Familia a Nazaret y oyó las cosas que habían acontecido en el templo y las predicciones de Simeón y de Ana en la ceremonia de la presentación en el templo, aumentaron sus temores y angustias. Mandó soldados que con diversos pretextos debían guardar los lugares alrededor de Jerusalén, a Gilgal, a Belén hasta Hebrón, y ordenó hacer un censo de los niños. Los soldados ocuparon esos lugares durante 9 meses, mientras Herodes se hallaba en Roma. Después de su vuelta se produjo la degollación de los inocentes. Juan tenía entonces 2 años y había estado escondido en casa de sus padres antes que Herodes diera la orden para que las madres se presentaran con sus hijos de 2 años o menos ante las autoridades locales. Isabel, advertida por un ángel, volvió a huir al desierto con el niño Juan. Jesús tenía entonces 1 año y medio. La matanza tuvo lugar en 7 sitios diferentes. Se había engañado a las madres, prometiéndoles premios a su fecundidad. Por eso ellas se presentaban a las autoridades vistiendo a sus criaturas con los mejores trajecitos. Los hombres eran previamente alejados de las madres. Los niños separados de sus madres fueron degollados en patios cerrados y luego amontonados y enterrados en fosos. Hoy al mediodía vi a las madres con sus niños de 2 años o menos acudir a Jerusalén, desde Hebrón, Belén y otro lugar donde Herodes había ordenado a sus soldados y funcionarios. Se dirigían a la ciudad en grupos diversos. Algunas llevaban 2 niños montados en asnos. Cuando llegaban eran conducidas a un gran edificio, siendo despedidos los hombres que las habían acompañado. Las madres entraban alegremente, creyendo que iban a recibir regalos y gratificaciones en premio a su fecundidad. El edificio estaba un tanto aislado y bastante cerca del que fue más tarde el palacio de Pilatos. Como se hallaba rodeado de muros, no se podía saber desde afuera lo que pasaba adentro. Parecía aquello un tribunal, pues vi unos pilares en el patio y bloques de piedra con cadenas colgantes. También vi árboles que se encorvaban y ataban juntos y luego, soltados rápidamente, despedazaban a los desgraciados a ellos atados. Todo el edificio era sombrío, de construcción maciza. El patio era casi tan grande como el cementerio que hay al lado de la iglesia parroquial de Dummen. Se abría una puerta entre 2 muros y se llegaba al patio, rodeado de construcciones por 3 lados. Los edificios de derecha e izquierda eran de un solo piso y el del centro parecía una antigua sinagoga abandonada. Varias puertas daban al patio interno.
Las madres eran llevadas a través del patio a edificios laterales y allí encerradas. Parecía aquello una especie de hospital o posada. Cuando se vieron encerradas, tuvieron miedo y empezaron a llorar y a lamentarse. Pasaron la noche allí dentro. Marzo 9. Hoy, después de mediodía, vi el cuadro horrible de la matanza de los niños. El gran edificio posterior que cerraba el patio tenía 2 pisos. El inferior era una sala grande, desprovista, parecía una prisión, o a un cuerpo de guardia, y en el piso superior había ventanas que daban al patio. Allí vi a algunas personas reunidas en un tribunal. Delante de ellas había rollos sobre una mesa. Creo que Herodes estaría presente, pues vi a un hombre con manto rojo adornado de piel blanca, con pequeñas colas negras. Estaba rodeado de los demás y miraba por la ventana de la sala que daba al patio. Las madres eran llamadas una a una para ser llevadas desde los edificios laterales hasta la sala inferior grande del cuerpo que estaba detrás. Al entrar, los soldados le quitaban los niños, llevándolos al patio, donde unos 20 hombres los mataban, atravesándoles la garganta y el corazón con espadas y picas. Había niños aún fajados, a los cuales amamantaban sus madres, y otros que usaban ya vestiditos. No se ocuparon de desvestirlos, sino que tal como venían, los tomaban del bracito del pie y los arrojaban al montón. El espectáculo era de lo más horrible que puede imaginarse. Entre tanto, las madres eran amontonadas en la sala grande, y cuando vieron lo que hacían con sus niños, lanzaban gritos desgarradores, mesándose los cabellos y echándose en brazos unas de otras. Al fin se encontraron tan apretadas que apenas podían mover. Me parece que la matanza duró hasta la noche. Los niños fueron echados más tarde en una fosa común, abierta en el mismo patio. Me fue dicho el número de ellos, pero ya no me acuerdo. Creo que había 700, más una cifra donde había un 7 o 10 y 7. Cuando vi este cuadro horrible, no sabía dónde estaba ocurriendo eso, y me parecía que era aquí, donde estaba yo. A la noche siguiente vi a las madres sujetas con ligaduras y conducidas por los soldados a sus casas. El lugar de la matanza en Jerusalén fue el antiguo patio de las ejecuciones, a poca distancia del tribunal de Pilatos, pero en la época de este había sufrido varios cambios. Cuando murió Jesús, vi que se abrió la fosa donde estaban los niños inocentes, y que sus almas salieron de allí, apareciéndose en diversos lugares. 84. Santa Isabel vuelve a huir con el niño Juan. Santa Isabel, avisada por un ángel antes de la matanza de los inocentes, se refugió con el pequeño Juan nuevamente en el desierto. Vi que estaba buscando durante mucho tiempo una cueva que le pareciera segura y escondida. Cuando la encontró, permaneció allí con el niño durante unos 40 días. Más tarde volvió a su hogar, y un escenio del monte Oreb fue al desierto para llevar alimentos al niño y ayudarle en sus necesidades. Este hombre, cuyo nombre he olvidado, era pariente de la profetisa Ana. Al principio iba cada semana y después cada 15 días, mientras Juan necesitó ayuda. No tardó en llegar el momento en que al niño le gustaba más estar en el desierto que entre los hombres. Estaba destinado por Dios para crecer allí en toda inocencia, sin contacto con los hombres y sus maldades. Juan, como Jesús, no fue a la escuela y era instruido por el Espíritu Santo. A menudo vi una luz a su lado o figuras luminosas como las de los ángeles. El desierto no era estéril ni desolador, porque entre las rocas brotaban abundantes hierbas y arbustos con frutas y bayas de diversas clases. He visto allí fresas silvestres que recogía el niño para comer.
tenía extraordinaria familiaridad con los animales, especialmente con los pájaros, que venían volando para posarse sobre sus hombros, y mientras él les hablaba, parecía que le comprendieran, y les servían de mensajeros. A veces iba a lo largo de los arroyos. Los peces le eran familiares, porque se acercaban cuando los llamaba, y le seguían cuando caminaba al borde del agua. Vi que se alejaba mucho de los lugares habitados por el peligro que le amenazaba. Los animales lo querían tanto que le servían en muchas cosas. Lo llevaban a sus refugios o a sus nidos, y cuando los hombres se acercaban, él podía huir a los escondites sin peligro. Se alimentaba de frutas silvestres y de raíces. No le costaba mucho encontrarlas, pues los animales mismos lo conducían donde estaban y se la mostraban. Llevaba siempre su piel de cordero y su varita, y se internaba cada vez más en el desierto. A veces se acercaba a su pueblo, y 2 veces vio a sus padres que anhelaban vivamente su presencia. Ellos debían tener revelaciones, pues cuando Isabel o Zacarías deseaban ver a Juan, éste no dejaba de acudir a su encuentro desde muy lejos. 84. La Sagrada Familia se dirige a Matarea. Estuvieron 18 meses en Heliópolis, y teniendo ya Jesús alrededor de 2 años, dejaron la ciudad por falta de trabajo y por las persecuciones de que eran objeto. Al mediodía se encaminaron hacia Menfis, mientras pasaban por una pequeña ciudad, no lejos de Heliópolis. Descansaron en el vestíbulo del templo de un ídolo. Este cayó por tierra y se rompió en pedazos. El ídolo tenía cabeza de buey con 3 cuernos. En su cuerpo había varias aberturas donde ponían a quemar las ofrendas. La caída del ídolo produjo un gran tumulto entre los sacerdotes paganos, que detuvieron a la Sagrada Familia como en amenazas e injurias. Uno de ellos, sin embargo, dijo que quizás fuera mejor encomendarse al Dios de esa gente, recordándoles las desgracias que habían sufrido sus antepasados que persiguieron a la raza a la cual pertenecían estos extranjeros, y les recordó la muerte de los primogénitos de cada familia la noche anterior a la salida de Egipto. Después de esto dejaron marchar a la Sagrada Familia sin hacerle daño. Caminaron hasta la ciudad de Troya, en la orilla oriental del Nilo, frente a Menfis. Había en esa villa mucho barro. Pensaron quedarse, pero no los recibieron en ninguna parte, y hasta les rehusaron el agua para beber y los pocos dátiles que pedían. La ciudad de Menfis se veía en la otra orilla. El río era muy ancho en ese punto. Había algunas islas y una parte de la ciudad se extendía al otro lado. He visto el sitio donde fue descubierto Moisés, siendo niño entre juncos y cañaverales. En tiempos del faraón había un gran palacio con jardines y una alta torre a la cual subía a menudo la hija del faraón. Menfis formaba como 3 ciudades en ambos lados del río. La ciudad de Babilonia, en la orilla oriental del Nilo, un poco más adelante, casi formaba parte del conjunto de edificación de Menfis. En la época del faraón, toda esa región del Nilo, entre Heliópolis, Babilonia y Menfis, estaba llena de altos diques de piedra, de canales y de edificios, uno contra otros, de modo que el conjunto constituía como una sola ciudad. En la época de la Sagrada Familia había grandes separaciones y lugares desocupados. La Sagrada Familia se dirigió al norte, descendiendo el río en dirección a Babilonia. Esta ciudad estaba despoblada y aparecía mal construida y llena de fango. Costearon la ciudad, pasando entre el Nilo y la población, y dirigieron sus pasos en dirección opuesta a la que llevaban. Recorrieron unas 2 leguas por la ribera del Nilo. Al borde del camino se alzaban edificios en ruinas. Atravesaron un canal
y un pequeño brazo de río y llegaron a un paraje cuyo nombre primitivo no recuerdo, que más tarde se llamó Matarea. Estaba cerca de Heliópolis, situado sobre una lengua de tierra, de modo que el agua lo rodeaba por ambos lados. Bastante despoblado, con casas muy aisladas y mal trazadas, hechas de madera de datileros con limo de río reseco, cubiertas de cañas. José encontró allí algún trabajo. Con ramas entrelazadas construyó casas más sólidas, abriendo encima galerías para poder pasear por ellas. Se instalaron en un lugar solitario, bajo una bóveda oscura, no lejos de la puerta por la que habían entrado. José construyó una casita liviana delante de esta bóveda. También aquí cayó un ídolo, que estaba en un templo pequeño, y después todos los ídolos fueron derrumbándose uno tras otro. Un sacerdote tranquilizó al pueblo enfurecido, recordándoles las plagas de Egipto. Más tarde, cuando se hubo reunido allí una pequeña comunidad de judíos y de paganos convertidos, los sacerdotes les dejaron el pequeño templo, cuyo ídolo había caído al llegar la Sagrada Familia. José lo transformó en una sinagoga, convirtiéndose él mismo en el padre de la pequeña comunidad. Les enseñaba a cantar los salmos con regularidad, puesto que habían ya olvidado en gran parte el culto de sus antepasados. Había algunos judíos tan pobres que vivían en hoyos abiertos en el suelo. En cambio, en la aldea judía, entre On y el Nilo, vivían muchos israelitas que tenían un templo de propiedad, pero habían caído en el culto idolátrico, porque poseían un becerro de oro, una figura con cabeza de buey y en torno a animales pequeños parecidos a garduñas bajo doseles. Eran animales que defienden contra los cocodrilos. Tenían una imitación del Arca de la Alianza, dentro de la cual conservaban cosas abominables. Practicaban cultos detestables con toda clase de impurezas que ejercían en un pasaje oscuro subterráneo, pensando de esta forma invocar y atraer la venida del Mesías. Eran impenitentes y no querían corregirse de sus vicios. Más tarde varios de ellos se fueron a donde estaba José, con su pequeña comunidad, a 2 leguas de distancia. No podían ir directamente por causa de los canales y malecones, debiendo hacer un rodeo por Heliópolis. Los judíos del país de Gesén habían ya conocido a la Sagrada Familia cuando se hallaba en On, y María hacía para ellos toda clase de labores de tejidos y bordados. María no quiso nunca hacer cosas de puro lujo o inútiles, sino solo objetos de uso habitual, y las ropas que se ponían en las ceremonias del culto y cuando rezaban. He visto que a varias mujeres que habían ido a encargarle ropas y adornos de vanidad y de moda, María rehusó hacerles esos trabajos, aunque tenía mucha necesidad de recibirlos. Algunos de estas mujeres la insultaron. Desde un principio la estadía de la Sagrada Familia en Matarea estuvo llena de dificultades. No había allí ni agua potable, ni leña para el fuego. Los habitantes quemaron hierbas secas y cañas. La Sagrada Familia no comía la mayoría de las veces, sino alimentos fríos. Más tarde José halló trabajo arreglando las cabañas del país. La gente lo trataba como a un pobre esclavo, pagándole el trabajo con lo que les parecía. A veces un salario, otras veces nada. Los hombres eran muy inhábiles para construir viviendas. No había maderas y si bien es cierto que vi lugares con árboles, la gente no tenía herramientas para trabajar. La mayoría usaba cuchillos de piedra o de hueso y escarbaba la tierra para extraer la turba. José llevaba consigo los instrumentos más indispensables y así pudo instalarse con regular comodidad. Dividió su habitación en varios departamentos, con tabiques de zarzos,
fabricó un hogar, varias mesitas y banquitos, ya que la gente del lugar comía sentada en el suelo. Vivieron en este lugar varios años y pude ver escenas de las diversas épocas de la vida de Jesús. Vi el lugar donde dormía, en el muro de la bóveda donde descansaba María. José había abierto una cavidad donde se puso el lecho del niño Jesús. María dormía a su lado y pude ver a María a menudo durante la noche rezando de rodillas ante el lecho de Jesús. José se había acomodado en otro sitio. Vi también un oratorio que José había hecho bajo el mismo techo, en un pasillo apartado. José y María tenían sus sitios determinados y había un lugarcito para el niño, donde rezaba de pie, sentado de rodillas. María tenía un altarcito, delante del cual oraba. Consistía en una mesa cubierta de tela roja y blanca, que se sacaba de un compartimiento abierto en el muro, y después podía cerrarse. En el hueco del muro había una especie de relicario. Allí he visto la extremidad de la vara de José florecida, por la cual había sido designado esposo de María en el templo de Jerusalén. Vi ramitos dentro de vasos en forma de cálices. Además vi otro relicario, sin poder decir lo que fuera. 86. Santa Isabel vuelve por tercera vez al desierto con el niño Juan. Mientras estaba la Sagrada Familia en Egipto, el pequeño Juan había vuelto secretamente a su casa de Juta, porque he visto que fue llevado nuevamente al desierto cuando tenía 4 o 5 años. Zacarías no estaba presente cuando salieron de la casa. Creo que había partido para no presenciar la despedida, porque amaba mucho a su hijito. Pero antes de salir le había dado su bendición, como bendecía siempre a Isabel y a Juan antes que saliesen de camino. El pequeño Juan usaba por vestido una piel de carnero, que saliéndole del hombro izquierdo, caíale sobre el pecho y los costados, y volvía a unirse sobre el lado derecho. No usaba más que esta piel. Sus cabellos eran castaños y más oscuros que los de Jesús. Llevaba el bastoncito blanco que había tomado al dejar la casa. Así lo vi mientras su madre lo llevaba de la mano. Isabel era una mujer de edad, alta, de ágiles movimientos, cabeza pequeña y rostro agradable. El niño Juan corría a menudo, adelantándose a la madre. Tenía toda la inocencia propia de su edad, pero no la irreflexión. Al principio se dirigieron hacia el norte, teniendo a su derecha un pequeño arroyo. Luego los vi atravesar la corriente sobre una pequeña balsa de madera, porque no había puente. Isabel era una mujer decidida y dirigía la balsa con una rama de árbol. Más allá del arroyo, siguieron camino hacia el oriente, entrando en un desfiladero de rocas, desnudo y árido, en su parte alta. El fondo lleno de zarzales, de frutas silvestres y de fresas, que el niño recogía y comía. Después de hacer un trecho en aquel desfiladero, Santa Isabel se despidió del niño, lo bendijo, lo estrechó contra su corazón, lo besó en ambas mejillas y en la frente, y regresó, volviéndose varias veces, llorando para mirarlo. El niño no sentía inquietud alguna, caminaba con pasos seguros por el desfiladero. Como durante estas visiones me sentía muy enferma, el Señor me consoló, haciendo que asistiese a todo lo que sucedía como si yo fuese una niña. Me parecía tener la misma edad que Juan, y por eso me afligía viendo que se alejaba tanto de su madre. Creía que no iba a poder encontrar la casa paterna, pero una voz me tranquilizó diciendo: no te inquietes, el niño sabe muy bien lo que hace. Me pareció entrar en el desierto con el niño, como compañera de juegos infantiles. De este modo pude ver varias veces lo que sucedía. El niño me contó varios episodios de su vida en el desierto,
cómo se mortificaba y violentaba sus sentidos en toda forma, y se volvía cada vez más clarividente, y cómo era instruido en todo lo que necesitaba saber. Nada de lo que me contaba me sorprendía, porque yo misma, cuando siendo pequeña cuidaba las vacas, había vivido en el desierto con el niño Juan. Cuando deseaba verlo lo llamaba desde los matorrales: Niño San Juan, ven a buscarme con tu bastón y la piel sobre tus hombros. Y Juan venía con su bastoncito y su piel de cordero, y jugábamos como niños, y él me enseñaba toda clase de cosas útiles. No me asombraba que supiese tantas cosas de los animales y de las plantas del campo. Yo también, cuando andaba por el campo, por los bosques y las praderas, siendo niña, estudiaba, como en un libro, en cada hoja o en cada flor, a recoger las espigas y al arrancar el césped, y estas plantas, como los animales que veía pasar, eran para mí motivos de enseñanza y de reflexión. Las formas de las hojas, sus colores y la disposición de las plantas me sugerían pensamientos profundos. Las personas a quienes los comunicaba me escuchaban con asombro, pero se reían de mí en la mayoría de los casos. Esto fue causa de que más tarde guardase silencio sobre estas cosas, porque pensaba y pienso todavía que a todos los hombres les pasa lo mismo, y que en ninguna parte aprende mejor que en este libro de la naturaleza escrito por el mismo Dios. Cuando en mis contemplaciones posteriores seguía al niño Juan por el desierto, he visto sus gestos, sus actitudes y sus acciones. Lo vi jugando con los animales y las flores y entreteniéndose con las plantas. Los pájaros especialmente estaban familiarizados con él. Se posaban sobre su cabeza o sus hombros cuando caminaba o rezaba. A veces ponía su bastoncito atravesado sobre las ramas de los árboles y pájaros de toda variedad acudían a su llamado y se posaban sobre su bastón unos tras otros. Él les hablaba y los miraba con familiaridad. Los trataba como si les estuviera enseñando. Otras veces lo vi seguir a los animales hasta sus cuevas y darles allí de comer, observándolos con toda atención. 87. Muerte de Zacarías e Isabel. Una vez que Zacarías fue al templo a llevar víctimas para el sacrificio, Isabel aprovechó su ausencia y fue a visitar a su hijo en el desierto. Juan tendría unos 6 años entonces. Zacarías no había ido a ver al niño nunca, de modo que si Herodes le preguntaba por el niño, podía sin mentir responder que lo ignoraba. Pero para satisfacer el gran cariño de sus padres y por el deseo de verlos, visitó varias veces al niño secretamente. De noche en la casa de sus padres, permaneciendo allí algún tiempo. Sin duda su ángel de la guarda lo guiaba para que evitara los peligros que lo amenazaban. Siempre lo vi guiado y protegido por espíritus celestiales y muchas veces vi figuras luminosas que lo rodeaban. Juan estaba predestinado a vivir así en la soledad, apartado de los hombres y privado de los socorros humanos, ordinarios para ser mejor guiado por el Espíritu de Dios. La providencia divina dispuso las cosas de tal manera que aun por las circunstancias exteriores tuviera que retirarse al desierto. También se hallaba como impulsado por un instinto irresistible, pues desde su niñez lo veía siempre pensativo y solitario. Cuando fue llevado el niño Jesús a Egipto, Juan, su precursor, estaba escondido en el desierto por advertencia divina, ya que también él se hallaba en peligro. Se había hablado mucho de él desde los primeros días de su vida. Era conocido su nacimiento maravilloso y mucha gente afirmaba haberlo visto rodeado de resplandor. Por esta causa Herodes quería apoderarse de él para matarlo. Repetidas veces Herodes había preguntado a Zacarías dónde se escondía el niño,
sin atreverse entonces a prenderlo. Pero ahora, yendo Zacarías al templo, fue asaltado y maltratado por los soldados encargados de vigilarlo. Delante de la puerta de Jerusalén, llamada de Belén, en un lugar del camino bajo, desde donde no se divisaba la ciudad. Lo llevaron a una prisión en el flanco de la montaña de Sión, donde pude ver más tarde a los discípulos de Jesús cuando iban al templo. El anciano fue torturado para que descubriese el lugar donde se ocultaba su hijo, y como no pudieron obtener lo que deseaban, terminaron por matarlo, por orden de Herodes. Sus amigos más tarde lo enterraron no lejos del templo. Este Zacarías no era aquel, muerto entre el templo y el altar, que vi salir de los muros del templo cerca del oratorio del anciano Simeón, cuando los difuntos aparecieron después de la muerte de Jesús. La tumba de este Zacarías, que se hallaba dentro del muro, se derrumbó junto con otras ocultas en el templo. Este Zacarías fue muerto en el templo, y el altar con motivo de una lucha acerca del linaje del Mesías y de los derechos que pretendían tener ciertas familias en el templo y los lugares que ocupaban en él. Vi, por ejemplo, que no todas las familias tenían derecho de hacer educar a sus hijos en el templo. Recuerdo haber visto a un niñito de familia real confiado a la educación de la profetisa Ana. En la lucha murió solo Zacarías, hijo de Baraquías. He visto, más tarde, que se hallaron sus huesos, pero ya no recuerdo los detalles del hecho. Santa Isabel volvió del desierto a la ciudad de Juta para esperar la llegada de su marido, acompañada en una parte del camino por el niño Juan. Isabel lo besó en la frente y lo bendijo, y el niño volvió al desierto. La madre, al entrar en su casa, conoció la triste noticia de la muerte de su esposo. Su dolor fue muy grande y parecía inconsolable. Retornó al desierto, quedándose allí con el niño hasta su muerte, que aconteció poco tiempo antes que la Sagrada Familia volviera a Egipto. Aquel escenio que cuidaba al niño Juan sepultó a Isabel en las arenas del desierto. Después de esto, Juan se internó más en el desierto. Abandonando el desfiladero de rocas, se fue a un lugar más despejado y se estableció junto a un pequeño lago. En la playa había mucha arena blanca. Lo he visto avanzar bastante aguas adentro, mientras los peces nadaban alrededor de él sin temor. Allí vivió mucho tiempo, porque lo vi fabricarse una cabaña o glorieta en medio de los arbustos, para pasar la noche. Era pequeña y baja, de modo que apenas podía acostarse en ella para dormir. Allí, como en otras partes, veía formas luminosas que trataban con él, sin temor e inocente piedad. Parecía que lo instruían y le hacían notar diferentes cosas. Vi también que tenía una varilla atravesada en su bastoncito, de modo que formaba una cruz. Había una tira de corteza atada al cabo del bastoncito, con una banderilla que flotaba al viento mientras jugaba con ella. La casa de Isabel en Juta la ocupó una hija de la hermana de Isabel. Era una casa muy bien cuidada, en perfecto orden y limpieza. Siendo ya grande, volvió Juan otra vez en secreto a ella, regresando inmediatamente al desierto hasta el momento de su aparición entre los hombres. 88. Vida de la Sagrada Familia en Matarea. En Matarea los habitantes no tenían más agua que la turbia del Nilo. María, con sus oraciones, halló una fuente. Cuando se establecieron tuvieron mucho que sufrir, porque no tenían para comer más que algunas frutas y bebían el agua mala del Nilo. Como hacía tiempo que no tenían agua buena,
José pensaba ir con sus herramientas y su asno al desierto, hasta el manantial del jardín de los balsameros. Pero estando María en oración, apareciósele un ángel, que le indicó que detrás de la casa encontraría una fuente de agua. Se encaminó al otro lado del muro, donde estaba su habitación, y vio un espacio libre, más abajo, en medio de escombros, donde se levantaba un árbol muy viejo y muy grueso. Llevaba en la mano un bastón con una palita en el extremo, semejante a la que usan las personas que viajan en tales lugares. Llena de alegría, María llamó a José, el cual después de cavar descubrió que había habido allí anteriormente una fuente revestida de mampostería, ahora tapada por los escombros. José limpió y restauró aquello. Encontró cerca de la fuente, por el lado donde había venido María, una piedra de gran tamaño que parecía un altar, y creo que en realidad lo había sido en otra época, pero no recuerdo más detalles sobre esto. En esa fuente María hacía beber al niño, lo bañaba, lavaba su ropa, y así quedó para uso exclusivo de la Sagrada Familia, siendo desconocida para los demás, hasta que el niño Jesús, ya crecido, pudo él mismo ir por agua y ayudar a María. Una vez lo vi con varios niños junto a la fuente para darles de beber en el hueco de una hoja grande. Estos niños contaron a sus padres lo del agua, y de este modo acudieron otros a usar de la fuente, aunque estaba para uso casi exclusivo de la comunidad judía del lugar. Cierta vez que María rezaba arrodillada en medio del camino de su casa, vi al niño Jesús que iba a la fuente con un recipiente para buscar agua. Era la primera vez que hacía esto. María se emocionó profundamente cuando lo vio, y siempre de rodillas le rogó que no lo hiciera más por el peligro de caer al agua. El niño contestó que tendría mucho cuidado, porque su deseo era sacar agua siempre que ella lo necesitase. El niño Jesús ayudaba a sus padres en todo lo que podía, siendo muy atento y cuidadoso con todas las cosas. Cuando José trabajaba cerca de la casa y se olvidaba alguna herramienta, yo veía al niño llevársela, poniendo mucha atención en lo que hacía. La alegría que daba a sus padres compensaba a estos de los muchos sacrificios que hacían en Egipto. Más de una vez vi al niño dirigirse hasta la aldea de los judíos, a una milla de Matarea, para traer el pan que María recibía a cambio de los trabajos que hacía. Los animales dañinos, abundantes en aquel país, no le hacían mal y se mostraban familiares con él. Cierta vez lo vi jugando con una serpiente. La primera vez que lo vi ir a esa aldea solo, tendría de 5 a 7 años, y llevaba un trajecito color pardo con flores amarillas, que le había hecho María. Lo vi arrodillarse en el camino para rezar, cuando aparecieron 2 ángeles que le anunciaron la muerte de Herodes. Jesús no dijo nada de esto a sus padres, no sé si por humildad o por indicación de los ángeles, o porque no era aún el momento de salir de Egipto. Otra vez lo vi yendo a la aldea con otros niños judíos, y al volver a casa lloraba por la degradación en que veía sumidos a esos israelitas de Egipto.